Bueno, mis hermanos, entonces verdaderas ovejas. Este tema yo hace varios años lo había compartido, pero esta vez yo le había metido un poquito más de carne y pues lo quise compartir con ustedes. Voy a recordar un poquito lo que miramos, ¿sí? Habíamos visto que la Biblia generalmente compara al creyente muchas veces con ciertos animales, ¿sí? Habíamos visto que, por ejemplo, se lo compara con la paloma, ¿sí? No le voy a indicar todos los textos, pues por el tiempo, ¿no? Pero usted ya puede escuchar la enseñanza en YouTube. Con el águila, ¿no? ¿Qué dice del águila? Pero usted se acuerda qué dice del águila. Sí, sí, levantarán fuerzas como las águilas. O con el búfalo, ¿no? Incluso también lo compara, bueno, con la hormiga, ¿no? Que es diligente. Con el conejo también, ¿no? Que hace su casa en la piedra o en la roca. Sí, Proverbios lo dice, ¿no? Bueno, el león también es comparado, bueno, el Señor Jesús como el león de la tribu de Judá, y Satanás se lo compara en Pedro con un león rugiente, ¿no? Pero este animalito generalmente es el que más se compara con el creyente en la Biblia, la oveja, ¿sí? La oveja, ¿sí? Y nosotros vimos unas características de las ovejas, creo que alcanzamos a ver como 5 características, o 4. Y es para que usted analice si usted tiene esas características de oveja. Porque si usted no tiene esas características, pues no es oveja, ¿sí? No es oveja. Veamos cuáles miramos. Bueno, había unos textos ahí que habíamos visto. Yo les decía que en el tiempo de Israel, cuando el Señor Jesús hablaba de las ovejas y el pastor, para los judíos era eso muy representativo, porque el pastoreo de ovejas era una de las actividades principales de los judíos. Entonces, para ellos hablarles de eso era de una, identificaban el pastor y las ovejas, claro. Incluso había pastores que lo escuchaban al Señor. Entonces ellos sabían de qué hablaba el Señor. Sabían de qué hablaba, mire. Entonces vimos unas características de las ovejas. Y el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Y yo les decía, no encontramos en la Biblia pastores de caballos, ¿no? O pastores de conejos. Siempre se habla de pastores de ovejas, ¿sí? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, dice el Señor. ¿Qué características vimos? Para recordar, solo estamos haciendo un recorderis. Por naturaleza son gregarias. ¿Qué significa eso? Que las ovejas siempre están en comunidad, siempre, están juntas. Usted nunca ve rebaños de una sola oveja, ¿no? Sí, a menos que el pastor sea muy pobre, yo les decía, ¿no? Y tenga solo una ovejita. Pero generalmente hay varias ovejas, 5, 10, 15, 200, 2000, muchísimas. ¿Eso de qué nos hablaba, mis hermanos? Que los creyentes debemos siempre estar congregándonos, unidos, juntos. Cuando hay creyentes que se aíslan de los demás, debe haber varias circunstancias. Una, posiblemente fue herido en la congregación, ¿sí? Que no debería pasar. 2, se ofendió y ya no quiso volver más. O 3, está en pecado. Entonces, yo no voy por allá porque, no, ¿qué me van a decir? Yo ahorita que ando en las parrandas y todo, ¿sí? Pero cuando un hermano está triste, está pasando por momentos difíciles, a veces también se aísla. ¿Y qué debemos hacer las demás ovejas? Llamarlo, visitarlo, estar pendiente, animarlo. Yo les decía de una manera prudente, ¿no? No que usted se vuelva un acosador, ¿no? Y ya, hermano, vea, venga, ¿sí? O si no lo busco y ya usted va saliendo de la casa y se lo encuentra el hermanito ahí parado. No, es de la manera bíblica. Y si el hermano definitivamente ya no quiere volver y no, yo no quiero ir y yo no quiero, pues ¿qué debemos hacer? Orar por ese hermano, orar. Santiago decía que si un hermano se aparta de la fe, yo les leía ese texto, si un hermano se aparta de la fe, el que lo haga volver va a cubrir multitud de pecados. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo debe ser que cuando un hermano se aparta de la fe, si es por pecado, no juzgarlo inmediatamente, ese pecador, arrepiente, sino orar por esa persona. Debemos redarguirla, claro, de su pecado, pero en amor, misericordia y compasión. No sea que el día de mañana seamos nosotros los que necesitemos misericordia, ¿sí?
Y yo les decía que la palabra nos insta, mire que el que esté firme, que no caiga. Todos podemos fallar. Aquí nadie es un producto terminado y nadie puede decir, ay, yo soy perfecto, yo sí no caigo. Todos podemos fallar. ¿Ha visto inclusive esas noticias de hombres de Dios que han caído? Ha pasado. Algunos, no, porque otros no eran hombres de Dios, otros eran falsos. Todos estamos. Entonces, las ovejitas les gusta estar en comunidad. ¿A usted le gusta congregarse, venir el domingo a la iglesia? Debe ser el anhelo, mis hermanos. Debe ser el anhelo. Las ovejas por naturaleza son débiles, débiles. Yo les decía que la ovejita cuando va a beber es muy cautelosa, porque si llega a caerse al agua se muere. La lana de la oveja pesa 3 veces su peso cuando se moja. Se muere, nadie la ayuda, se muere la pobre oveja ahí. Es débil, es débil. Y yo les decía a mis hermanos que eso nos habla de dependencia. Nosotros dependemos solo de Dios. Dependemos solo de Dios. ¿Sí? Todas las ovejitas son animales débiles. Pero me adelanto por acá los textos. Débiles, mire. Y yo les tocaba los versículos de Pablo, cuando dice que me fue dado un aguijón, dice Pablo, para que no me exaltase. Un aguijón en mi carne. 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, hermano, usted gócese cuando se sienta débil, porque eso significa que usted depende del Señor. ¿Sí? Preocúpese cuando usted se sienta autosuficiente. Yo no necesito de Dios, ni de la iglesia, ni de los hermanos, yo me basto solo. A veces hemos dicho eso, mire, falso. El cuerpo de Cristo junto es fuerte, separado es débil. Usted coja un carbón ardiendo y sáquelo del fuego y póngalo aparte. ¿Qué pasa con ese carbón? Se apaga, se vuelve negro, porque juntos podemos cuidarnos, apoyarnos, protegernos, orar unos por otros, como las ovejitas. Las ovejitas cuando andan en manada es más difícil que un lobo o un animal les vaya a hacer daño, pero cuando andan solas, se mueren, se mueren. Son débiles, sigamos, yo me estoy quedando aquí en la misma. Mire. La oveja por naturaleza fue hecha para estar en paz. Y yo les decía, la ovejita cuando va a beber agua, tiene que ver que el agua esté quieta y que su rostro se refleje. Eso habla de paz. Nosotros estamos llamados a vivir en la paz del Señor. Y el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque nosotros tendemos a tener miedo, a preocuparnos. Pero el Señor dice, cálmense, tengan mi paz, que mi paz brilla en medio de la tormenta, que mi paz brilla en medio de los desiertos. Mi paz les dejo. Esa es la paz que necesitan, no la del mundo, porque la del mundo es incierta. Amén. Cuarto, la oveja por naturaleza es fácilmente herible, mire. Y yo les decía que las ovejas, en un estudio que hicieron, cuando ella llega otra oveja y le pega, la ovejita dice que puede reconocer a las ovejas que le hicieron daño. Y cuando la ve a la ovejita se esconde, le da miedo, porque las ovejas son fácilmente heribles. Y es verdad, mis hermanos. Yo les decía, una persona que llega a la iglesia y posiblemente usted no la saludó, a veces nos sentimos, nos resentimos, y puede pasar. El hermano no me saludó, mire, y yo pasé al lado de él. Uy, no, ese hermano, yo mejor ya ni vuelvo por acá, me voy. Porque somos fácilmente heribles, todos. Hasta un hermano que se diga maduro, puede ser que se resienta por algo, mire. Somos fácilmente heribles. ¿Y eso a qué nos debe llevar, mis hermanos? A tener cuidado los unos con los otros. ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Porque podemos lastimar al hermano. Los hermanos que son maduros en la fe, ¿a qué están llamados? A cuidar a los hermanos débiles, a cuidar a los hermanos que están pasando por momentos difíciles, a protegerlos. Y el apóstol Pablo dijo, si la comida va a ser un obstáculo para mi hermano, si la carne sacrificada a los ídolos es un obstáculo, yo no voy a comer nunca más carne, dijo Pablo. Radical, porque él amaba a los hermanos. Por eso, ojo, mis hermanos, con lo que decimos.
Habíamos quedado en la cuarta. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser muy sabios. Y miren cómo terminaba esta última, la cuarta, Hebreos 12:14, no lo busques, se lo leo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nuestro anhelo en la congregación, mis hermanos, ¿cuál es? Vivir en paz los unos con los otros. Por eso cuando hay un conflicto o un momento difícil entre hermanos, ¿qué nos manda la Biblia? A resolverlo, a resolverlo. Puede que el día de mañana tengamos Mire, cuando nosotros convivimos en comunidad, muy bonito, porque nos apoyamos, pero también puede haber roces, puede haber a veces peleas, puede haber a veces cosas difíciles. Somos personas con distinto carácter, a veces actuamos de maneras distintas, unos más maduros, otros menos maduros. Puede haber ese tipo de cosas. Pero ¿qué nos manda la Biblia? A resolverlos. Si tu hermano pega contra ti, ve y habla con él. Puede que ganes a tu hermano. A no dejar eso ahí. Porque cuando usted deja eso ahí, ¿qué pasa? Nos llenamos de amargura. Y dice la palabra que no brote en ninguno una raíz de amargura. Porque ahí perdemos la unidad como cuerpo de Cristo, mire. Debemos resolverlos. Es inevitable que a veces haya roces y peleas, pero sí podemos pedir perdón y perdonar cuando pasa eso. Amén. Y yo les decía, cuando usted guarda rencor hacia otra persona, es como el que se toma el veneno esperando que el otro se muera. Absurdo. Usted está con la gastritis ahí sin poder, sintiendo rabia por el hermano, mire, y el hermano fresco anda ahí cantando y bailando. Debemos ser sabios. Vamos a orar y vamos a terminar con estas características de las ovejas. Ay, yo no, me olvidé de grabar, esperen un momentico y de poner el cronómetro. Listo. Oremos, mis hermanos. Señor Dios, gracias Padre Santo, porque a través de esta enseñanza tú nos hablas, Señor, como a las ovejas de tu redil, Señor. Cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, cómo debemos vivir, Señor. Permite, Padre Santo, que podamos ser ejemplo los unos a los otros, Dios. Pongo en tus manos a cada hermano, hermana que están hoy aquí presentes para que tenga sus 5 sentidos, Señor, en esta enseñanza. Quita toda distracción, todo temor, toda preocupación. Usa mi vida, Señor, para hablarnos conforme tu voluntad y misericordia, Señor. Y que toda la gloria siempre sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Como puse el cronómetro desde ahora, bueno, desde ahora comienzo a contar el tiempo. Sí, así que cójase de la silla y disfrute. 5. La oveja por naturaleza. No, perdón, esa es la 4. Lleva a volver a la 4. ¿Qué? Espérenme. Sí, voy para la 5. Sí. Dice, las ovejas por naturaleza son sociables, mire. Son sociables, ¿sí? Las ovejitas. Por eso hoy ve 2 ovejitas están charlando, mire. ¿Sí? Mire, esto apareció en una publicación de hace varios años en una revista que se llama Natura o Naturaleza. Y decía, mire, que ellos basados en los estudios llegaron a la conclusión de que estos animales pueden reconocer y distinguir casi a 50 ovejas diferentes. Usted ve las ovejas y todas son iguales, mire. Pero ellas se pueden reconocer entre ellas, casi a 50 ovejas. O sea, ellas dicen, ay, mira, ya viene la oveja, ay, mira otra oveja, esa la conozco, esa también. ¿Sí? Ellas se reconocen, ¿sí? Son sociables. Y tienen la capacidad de recordar acontecimientos que vivieron hasta por un lapso de 2 años. O sea, si a la ovejita la lastimaron, 2 años va a recordar eso, mire, lo que le hicieron. ¿Sí? Ahí se parece un poco a las mujeres, ¿no? Porque las mujeres recuerdan todo, ¿no? Se acuerdan, sí, en el año 1800 usted no me llevó tal cosa, usted me dijo tal cosa, y uno ni se acuerda ya de eso, mire. ¿Sí? Tienen buena memoria, ¿sí? Tienen buena memoria. Las ovejitas son así, mire, se acuerdan de acontecimientos que vivieron, de ese tipo de cosas. ¿Nos parecemos o no a las ovejas, mis hermanos? ¿Sí? No por evolución, ¿no? No falta el que salga y diga que ya no descendemos del mono, sino de la oveja. ¿Sí? Sino por el comportamiento que ellas tienen, mire.
Mire, les decía a mis hermanos que al socializar con otros hay satisfacción, ¿cierto? El compartir como hermanos. Por eso al terminar el culto, lo ideal es que usted charle con los hermanos, sobre todo con los hermanos que menos conoce, porque a veces nos reunimos con los mismos que ya nos conocemos, pues bien, pero los hermanos que menos conocemos, hay hermanos nuevos que han llegado a la congregación, charle, conozca, sepa, muchas cosas, mire, podemos hacer para socializar. Pero les decía que a veces al socializar también hay roces, ¿sí? Por eso la Biblia es tan enfática, mis hermanos, cuando habla en contra del chisme, de la murmuración, mire, ¿sí? Del pleito, de la contienda. No debe haber murmuración entre nosotros, no debe haber chismes, mire, ¿sí? Y la Biblia habla mucho de eso. Mire, leamos por ejemplo el Salmo 15, 1 al 3. Bueno, que me ayude, Eddie, ¿me ayudas con ese? Salmo 15, 1 al 3. Y mi hermano Manuel me ayuda con Proverbios 26, 20. Salmos 15, 1 al 3. Amén. Y Proverbios 26, 20, ¿qué dice? Mire, sin leña se apaga el fuego, donde no hay chismosos cesa la contienda. Que llegó el hermanito chismoso ahí, venga, venga, le cuento que el hermano tal, mire que yo lo vi por allá, que haciendo esto y que lo vi por allá. Usted diga un momentico, espere, llamémoslo al hermano a ver si es cierto. Hasta ahí llega el chismoso, mire. Hasta ahí, mire. Si usted tiene o ve un mal comportamiento en el hermano, digamos que vimos a un hermanito, no sé, a un hermanito por aquí, bueno, voy a tomar a Eddie, ya que le eché el ojo ahí, que lo ve por allá, ¿no? Que anda, ve, a Eddie lo vi con otra por allá, mire. Si venga le cuento, hermano, y imagínese, eso no es correcto. ¿Qué debo hacer yo? Acercarme al hermano y preguntarle. Yo lo vi en esa posición que usted estaba andando con una persona que no es su esposa. ¿Qué pasó? No, es que es mi hermana, pues usted no la conocía. Porque puede pasar que nos equivoquemos y a veces juzguemos con un juicio injusto. Por eso primero usted debe hablar con el hermano. Si usted riega el chisme, ya toda la congregación se enteró. Y mire, que día andaba con otra. Imagínese que ese que bandido es, imagínese. Debemos frenar eso. En medio de la congregación debemos socializar, sí, pero no debe haber chisme, ni contienda, ni murmuración. Amén. Ese es el llamado, mis hermanos. Mire, a veces era inevitable que a veces iramos a alguien en la congregación, en la iglesia, pero Dios nos dio la instrucción de soportarnos, como leíamos la vez pasada, soportarnos, perdonarnos, orar unos por otros, tener misericordia unos por otros, con mucho amor. Y también debe haber exhortación, juntos, unidos como hermanos. Y les decía, a veces un comentario sin querer, un mal gesto, podemos llegar a cometerlo. Lo importante es que nosotros podamos arreglar ese tipo de cosas. Y la comunión de iglesia no se pierda. ¿Ustedes no creen que la iglesia primitiva tuvo roces y problemas? Claro. Acuérdese de Pedro, que está con los judíos sentado y cuando llegaron los gentiles se hizo un lado. Estaba con los gentiles sentado y cuando llegaron los judíos se hizo a un lado. ¿Y Pablo qué tuvo que llegar? Exhortarlo. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Por qué haces eso? Estás siendo hipócrita. Hubo roces también. Cuando Pablo se peleó con Bernabé porque querían llevar a Juan Marcos. No, que llevémoslo, no, que no lo llevemos, listo, yo me voy por acá y tú por allá. Había ese tipo de cosas, pero sabe que ellos se perdonaban, tenían misericordia, porque había un amor genuino en medio de la congregación. Esto es como una familia. Vaya a ver su casa, a ver, no se pelean entre hermanos, pero tienen que hacerse de a buenas, mire. Aquí pasa lo mismo, somos una familia y en toda familia hay la oveja negra, no mentiras. En toda familia a veces nos agarramos, ¿sí? Sí, no falta, pero también, ¿no? Con tal que no sea cabra. Exhortarnos, mire. Entonces a la ovejita le gusta socializar y es bueno que nosotros compartamos como hermanos.
de una manera bíblica. Sigamos, versículo 6. Mire, a la oveja por naturaleza le encanta el contacto físico. A ella le encanta que el pastor la acaricie, que la apapache, que la abrace. ¿Sí? La oveja le gusta eso, mire. ¿A usted le gusta que Dios lo abrace? Lógicamente no lo va a abrazar físicamente, sabemos que por su palabra lo hace. Cuando le dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No tenga tu corazón miedo, yo estoy aquí contigo. No se angustie, yo he vencido al mundo. El Señor nos acaricia con su palabra, nos da ánimo, consuelo en medio de toda necesidad, mire. ¿Sí? A la ovejita le gusta eso, mire. Le gusta que las acaricien, que les muestren afecto. Lógicamente sin exageraciones, ¿no? En medio de la iglesia debe haber afecto entre nosotros también, mire. También sin exageraciones, ¿no? No es que los jovencitos van a ir abrazando a las jovencitas, ¿no? Porque eso no es correcto. Mire, cuando usted va a la iglesia primitiva, había un saludo especial que ellos hacían. ¿Cómo se llamaba? ¿Saben? Mire, ósculo santo. ¿Qué era el ósculo santo? Un beso, mire, un beso. ¿Sí? Pero era un beso en santidad, sin malicia. ¿Qué significaba ese beso? Mire, demostraba la relación sagrada que había entre el cuerpo de Cristo. Incluso era una tradición entre los judíos. Cuando ellos llegaban a una casa, ellos se saludaban con un beso en la mejilla. Pero eso el Señor Jesús, cuando estuvo donde Simón el leproso, le dijo, tú llegué y no me recibiste con beso, pero esta mujer no ha cansado de besar mis pies, la mujer que derramó el perfume. Porque era una costumbre, cuando llegaba a la casa, recibir con beso. ¿Sí? Era una costumbre. Y después eso se trasladó a la iglesia primitiva y ellos se saludaban con ósculo santo. Pero ojo, mire, ¿sabe cómo era el saludo? Para evitar algún tipo de inconveniente, la mujer saludaba a la mujer y el hombre saludaba al hombre, con beso santo en la mejilla. ¿Sí? Pues no vamos a empezar a hacer eso acá, ¿no? Que si llegando, no sé, el hermano Manuel saludándolo de beso en la mejilla, sería como raro. Pero eso debería ser lo ideal. Culturalmente, nosotros no lo practicamos, pero en la iglesia primitiva lo hacían en santidad. ¿Sí? Eso sería bonito si lo hiciéramos como lo hacían ellos, mire. Un beso en santidad, mire. Busqué un poquito eso, ¿qué simbolizaba? Mire, la unidad, la pertenencia, reconciliación y paz. Inclusive se lo llamaba ósculos pacis, en el griego, ósculos pacis, significaba el beso de la paz. El beso de la paz, mire, entre hermanos. El beso de la paz. Inclusive los palestinos le ponían la mano derecha en el hombro izquierdo a la persona y le daban un beso en señal de aprecio y de amistad entre amigos. Usted ve que Jonathan y David se saludaban con un beso en la mejilla, ¿sí? Porque era una tradición, era algo bonito entre ellos, mire, era algo bonito. Romanos 16:16, mire, ¿qué dice? Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mire, para los creyentes nuevos, cuando llegaban a la iglesia, era maravilloso cuando los creyentes los saludaban con un beso y un abrazo en la mejilla, porque les demostraban amor. Muchos de ellos, por creer en Cristo, estaban siendo repudiados por su familia, por sus amigos, y llegar a la iglesia y recibir ese afecto, para ellos era como un vaso de agua fresca para su vida, mire. Mis hermanos, a veces que lleguemos a la iglesia, que usted le dé un buen abrazo en santidad a su hermano, eso puede significar mucho. Puede que esté pasando por momentos difíciles. Ese abrazo, ese gesto de cariño santo y sincero, puede traer paz a su corazón, mire. Por eso es importante, mis hermanos. Posiblemente aquí no vamos a saludarnos con ósculo santo, pero sí un buen apretón de manos, un abrazo, una palabra sincera, puede traer regocijo al corazón de un creyente. Amén. No que usted lo reciba con cara de 38 largo, mire. ¿Eso qué le va a traer paz? No, ese pobre ya no vuelve a la iglesia. Un sincero saludo en amor, como lo hacía la iglesia primitiva. Mire, y toda persona tiene la necesidad de ser amado. ¿O a alguno acá le gusta que lo odien?
O alguien dice, ay, me gusta que me odien, la gente que me odien. Nadie. Todos queremos sentirnos amados. Inclusive el más bravucón que usted lo vea, le gusta que lo amen, que lo quieran. ¿Sí? Todos necesitamos dar afecto y recibir ese afecto mutuo como cuerpo de Cristo, mire, como cuerpo de Cristo. Un abrazo fraternal. Por eso, mis hermanos, yo les decía la vez pasada, debemos llamarnos, debemos visitarnos, ¿sí? Lógicamente de manera bíblica, no ser canzones, ¿no? Algunos van a visitar, pero solo llegan a la hora del almuerzo a ver a los hermanos. Uy, hermanito, me vine hasta ahora, vea, no sabía. Bueno, siga, pues ahí toca echarle agua a la sopa, a ver, para darle. No, pero hablando serio, debemos hacerlo, mis hermanos, sabiamente, y estar compartiendo juntos. Nosotros nos vemos los domingos, pero el resto de semana, si usted no puede visitar, ¿qué debe hacer? Llame. Ahorita la hermana Lucero tiene a su esposo, estaba delicado de salud, mire. Sí, que debemos haber hecho, llamarlos, saber cómo están. Ellos, uno se siente bien, mire, a uno que lo llamen, hermano, ¿cómo está su familia? ¿Qué pasó con tal situación? Uno dice, ay, les intereso a mis hermanos, les intereso. Pero si no llaman al hermano, nada. Debemos llamarnos, mis hermanos. Puede ser que uno no pueda llamar a todos, pero todos somos un cuerpo. Eso no está dado solo a los líderes y a los pastores, todos en el cuerpo de Cristo podemos hacerlo, mire. Todos, ¿sí? Podemos visitarnos, llamarnos, estar juntos, mire. Estar juntos, mis hermanos. Hacer saber a los hermanos que son importantes para nosotros, mire. Cuando una oveja no recibe afecto de sus compañeras, ¿de quién va a recibir afecto? Del mundo, mire, del mundo. De personas que posiblemente a usted lo van a desviar de la fe. ¿No ha escuchado esa frase que dice, mis amigos del mundo, mis amigos del trabajo son más amables que los de la iglesia? Y a veces pasa por culpa nuestra, mire. Y esos amigos del mundo no lo van a llevar a cosas buenas, muchas veces a cosas que no son buenas, mire, que no son buenas. Mis hermanos, mientras maduran los creyentes nuevos, debemos estar ahí apoyándolos, ahí pendientes de ellos, siempre. Hasta que ellos ya puedan valerse por sí mismos. No quiere decir que después los vamos a dejar, pero estar con ellos constante, mire, creciendo en la madurez que da la palabra de Dios. Creyendo en la madurez que da la palabra de Dios. Y ellos un día van a aprender a tener los ojos puestos solo en Jesús. Ahí es cuando ya somos maduros. Mi hermano, ¿cómo se da cuenta usted cuando ya es un creyente maduro? Cuando tiene puestos los ojos en Jesús solamente, el autor y consumador de la fe. Que en la iglesia lo miraron feo, que en la iglesia no lo saludaron, que en la iglesia tuvo un inconveniente con un hermano, usted sigue firme ahí, porque sus ojos están en Jesús, no en la persona, no en el pastor, no en los hermanos, en Jesús. Pero lógicamente nosotros como liderazgo pues debemos dar ejemplo siempre también. Y los creyentes también, los creyentes maduros deben dar ejemplo siempre. Deben dar ejemplo. Juan 13:35, ¿qué dice? Mire. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieren amor los unos con los otros. No va a haber un amor profundo entre todos, sería lo ideal, pero no pasa. Usted va a amar a unos más que a otros, es normal. Pero que entre todos haya respeto, misericordia y apoyo. Amén. Sigamos. Mire, las ovejitas por naturaleza son inseguras, mire. Son inseguras. Mire, cuando las ovejitas están en medio del campo y hay tormentas fuertes y el pastor no está cerca, ellas se asustan. Ellas son inseguras, sienten miedo, sienten temor, mire. Mis hermanos, nosotros posiblemente estamos, como les decía el domingo pasado, estamos pasando por necesidad económica o por necesidad espiritual o por problemas o por dificultades. ¿Sabe qué pasa? Muchas veces eso trae inseguridad a nuestra vida. Inseguridad en nuestra vida, ¿sí? Ahorita vemos la situación del país, vemos que los precios suben
y eso puede traer inseguridad al futuro, al porvenir. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué voy a hacer el día de mañana? Todo está subiendo y eso puede traer inseguridad a nuestra vida, ¿sí? Pero nosotros, así como la oveja, podemos confiar en que nuestro pastor tiene todo bajo control. Tiene todo en sus manos, mira, no se le escapa nada. No se le escapa nada. Y debemos recordar que el Señor está cercano, escuchando nuestro clamor en todo momento. No responderá como nosotros queremos siempre, pero va a responder como es su voluntad para nuestras vidas. Eso es lo importante. Eso es lo importante, mis hermanos. Eso es lo importante. Había una ilustración que a mí me llamó mucho la atención cuando me convertí a Cristo, y hasta ahora la recuerdo porque se me quedó grabada aquí, y ustedes creo que la han de haber visto en algún momento en algún cuadro en internet, y se llama Huellas en la Arena. ¿Sí la ha escuchado? ¿Sí? Que el Señor está caminando. Yo le compartí a mi hermana Nadia la vez que estábamos hablando también con su familia, le compartía esa misma ilustración dice: Señor, yo soñé que íbamos caminando juntos por la arena, pero llegó un momento donde solo vi 2 pares de huellas, y le dice: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me abandonaste? Y el Señor le dice: no te abandoné, simplemente ya no podías caminar, te levanté y te llevé en mis brazos. ¿Sí? ¿Eso qué muestra, mis hermanos? Que el Señor siempre está atento, siempre, siempre. Él no duerme, dice el Salmos, Él no descansa. Él está constantemente pendiente de nosotros en todo momento, las 24 horas del día. Por eso usted puede clamar en todo momento. Usted puede acercarse al trono de la gracia para recibir misericordia en todo instante. Mire, usted está pasando por pecado, está pecando, haciendo cosas que no le agradan a Dios, acérquese al trono de la gracia y pida perdón, que lo va a recibir, si hay un arrepentimiento genuino. Todo momento, todo tiempo, mire. Mateo 28:20, se los leo rápidamente, que ustedes lo conocen. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros de vez en cuando, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo va a estar el Señor. ¿Por qué hasta el fin del mundo? ¿Oh? Porque después vamos a estar adorándolo constantemente en la eternidad con Él. ¿Sí? Allá creo que el Señor va a decir: ya, hola, ya déjeme tranquilo. No, mentiras. Constantemente en el cielo juntos, mire, adorándolo. Pero en esta tierra Él va a estar hasta el fin del mundo junto a nosotros. Mire lo que dice Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, les dice Jesús a sus discípulos. Mire, ¿qué cosas les estaba hablando antes en el versículo 32 hacia arriba? Que iban a ser esparcidos por causa del testimonio, que él iba a ser capturado, que todos lo iban a dejar y que iban a ser esparcidos los discípulos. ¿Por qué iban a ser esparcidos? Porque iban a sentir ¿qué? Miedo, temor a la persecución. ¿Y qué les dice en el 33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es confiar, mis hermanos? Díganme, ¿qué es confiar? Confiar es tener fe. ¿Y qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe. Usted no ve al Señor. En este momento está el Señor aquí. ¿Usted lo ve? Pero ¿por qué creemos que Él está aquí? Porque la palabra lo dice. Eso es fe. Confiar plenamente en que Él está ahí. ¿Por qué a veces nos desesperamos y nos preocupamos? Porque no estamos confiando. No creemos. El Señor está aquí, sí, pero me desespero. Porque no creemos y no confiamos. Mis hermanos, independientemente de lo que estemos pasando en el día de hoy, en este preciso momento, confiemos en el Señor y su palabra. Como dice el hermano Carlos, descansemos en Él. Descansemos en Él. Él tiene cuidado de nosotros. Él jamás nos desamparará, jamás nos dejará y siempre va a estar con nosotros.
Y como familia en Cristo, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Apoyarnos mutuamente. Porque el Señor nos ayuda, pero el Señor también dejó hermanos para que nos apoyemos juntos. Mi hermano está pasando necesidad, ¿qué debo hacer? Ayudarlo. Yo se los he dicho, mis hermanos, en otras ocasiones y se los repito el día de hoy. En lo que yo y mi familia podamos apoyarlos, cuentan con nosotros. Sea mucho o sea poco, pero cuentan con nosotros. Hermano Jaime, estoy pasando por necesidad, no tengo para pagar esto, no tengo para pagar aquello, ayúdeme. Listo, mi hermano, vamos a ver qué hacemos. Y eso debería ser el sentir de todos nosotros. A veces nosotros tenemos vergüenza de llegar a un hermano y decirle: hermano, no tengo para pagar el arrendo, no tengo para comprarle la comida a mis hijos. Pero debemos hacerlo porque somos una familia. Debemos, mis hermanos, no debemos tener pena, no debemos tener miedo. Acérquese a un hermano y dígale: estoy en necesidad, ayúdeme. O ore por mí, ore por mí. Pero hagámoslo, somos una familia, amén. Hagámoslo. Y conmigo y mi familia cuentan, mire, en lo que podamos servirles. Igual debe ser el sentir de todas las familias que estamos aquí. Familia en Cristo, mire, juntos como ovejas. Sigamos, ya vamos a terminar. Las ovejas por naturaleza no tienen defensas naturales, mire. No tienen defensas naturales, mis hermanos. Las ovejitas. Si usted observa la naturaleza, casi todos los animales tienen algún mecanismo de defensa, mire. Las arañas, los leones, las serpientes, el camaleón. ¿Cómo se protege el camaleón? Cambiando de color, se camufla, mire. Para unos la velocidad es su arma, mire. Para otros sus garras, otros tienen sus fluidos como arma. ¿Quién tiene sus fluidos como arma? ¿Quién? Las ranas y también los zorrillos, ¿no? Que botan ese olor tan feo, ¿no? Otros su cuerpo, mire, como el puercoespín, se pueden defender. Pero usted ve a las ovejitas y ¿qué mecanismo de defensa tienen? Nada, pobres ovejas ahí. Si usted tiene a la izquierda un león furioso y a la derecha una oveja, ¿para dónde corre? ¿Dónde la oveja, pues? Pobre oveja, ¿qué miedo le va a dar, mire? Las ovejitas no tienen, mire, defensas. No tienen, están totalmente indefensas. Totalmente indefensas, mire. Totalmente indefensas. Más miedo da una cabra que una oveja, mire. ¿Sí? Yo sí les contaba la vez pasada el video de la cabra que le pegaba a la señora, ¿no? Y que la levantaba por atrás. Hay un video por ahí. Una cabra loca. No le tiene miedo a esas cabras. Pero las ovejitas no, mire. Son indefensas. Indefensas. Mire, mis hermanos, la oveja, al no tener ningún mecanismo de defensa, ¿dónde tiene que refugiarse? En el pastor. Porque si no, llega un lobo y se la come, la mata, la lastima. Solo en el pastor, mire. Solo en el pastor. Esa es la única protección, mire. El Señor es torre fuerte y refugio seguro. Torre fuerte es el Señor. Hay un himno, ¿no? Que se llama Torre fuerte es el Señor, mire. Refugio seguro. Usted no puede acudir a más personas sino solo al Señor. Nosotros podemos ayudar como hermanos, pero el único refugio seguro es el Señor, mire. Es el Señor. Cuando leemos el Salmo 23:4, podemos leerlo así, mire. Cuando andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. ¿Sí? Nos infundirán aliento. Mire, otra característica de la oveja que la tocaba el domingo pasado y la repito aquí: la oveja tiene la vista muy corta. La oveja no ve más allá de 1,5 metros, 2 metros a lo mucho, pero es cegatona. No puede ver bien la ovejita. ¿Sí? Por eso ellas solo se guían por la voz del pastor. Hay un video en internet para que lo busque, mire, un pastor llamando a sus ovejas y las ovejas lo escuchan y vienen. Real. Las ovejas se familiarizan con la voz de su pastor. Si otra persona las llama, ellas no hacen caso. Pero si es su pastor, él es nuestro pastor, dicen vamos. Se familiarizan. Son cegatonas, no ven muy bien, pero cuando escuchan al pastor, van en dirección de él. Van en dirección de él, mire.
¿Sabe qué hace eso, mis hermanos? Que la oveja siempre esté prendida del pastor, pegada al pastor, escuchando su voz constantemente. Ellas tienen que estar escuchándolo siempre, mire, siempre. Yo les pregunto, ¿estamos escuchando la voz del pastor constantemente? ¿O solo los domingos cuando venimos acá? Hay algunos que solo los domingos escuchan la voz del pastor, mire. Ay, la predicación muy buena la enseñanza. Pero durante la semana, puro Netflix nomás, mire. Puras series de Netflix. Se conocen todas las series de Netflix, pero lo que dice la Biblia no conocemos. Ay, esa novela está buenísima. Uy, esa novela, venga, le cuento, hermanita, venga. Debemos escuchar la voz del pastor. ¿Estamos buscando la dirección de Dios en la Biblia? ¿Estamos buscándola? ¿O sigue buscándola en el horóscopo? Que no vaya a ser así, ¿no? ¿Estamos buscando la dirección del Señor? ¿Pasamos tiempo a los pies del Señor? ¿Pasamos tiempo? ¿Estamos pasando tiempo? ¿Dependemos de Él y su cuidado? Mis hermanos, si estas cosas no forman parte de nuestro día a día, nosotros no somos verdaderas ovejas. Porque una oveja verdadera tiene que estar escuchando a su pastor constantemente. Constantemente, no solo los domingos. Leamos Josué 1:8 al 9, un texto muy conocido, mire. Josué 1:8 al 9. Nunca, ¿qué es nunca? Nunca, jamás. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que ¿qué? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mire, este versículo 8 le da unas pautas fundamentales. Nunca se debe apartar este libro de nosotros, jamás. No para que lo habla en el Salmo 91 o en el Salmo, como lo hacen muchos que lo tienen abierto ahí en la casa para que les dé buena suerte, no. ¿Qué dice Josué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Eso habla de ser hacedores de la palabra. Y yo les decía una vez en una enseñanza, de nada le sirve a usted saberse la Biblia de Génesis, Apocalipsis, si no practica ni siquiera un solo versículo de la Biblia. De nada le sirve. Tiene esa cabeza grandota de Biblia, pero no practica nada. Es igual que nada. Usted es un intelectual de la Biblia, pero no un discípulo de la Biblia o de Cristo, en ese caso. La palabra nos manda a meditar de día y de noche, no solo los domingos. Le pregunto, ¿usted ayer meditó en la palabra? Para que se responda a usted mismo. ¿Usted meditó en la palabra? ¿Anteayer meditó en la palabra? ¿Hace 2, 3 días meditó en la palabra? Si la respuesta es no, con el dolor del alma se lo digo, no es una verdadera oveja. La verdadera oveja tiene que estar escuchándolo al pastor. Escuchándolo al pastor, mire. Ese es el alimento espiritual, mis hermanos, que nos ayuda a crecer espiritualmente. ¿Sabe por qué a veces nosotros cometemos tantos errores en esta vida y tomamos tan malas decisiones? Porque no escuchamos al pastor. El pastor le dice a la ovejita, vete para la derecha, y la oveja se va para la izquierda, mire. Ven y se va. No hagas esto y lo haces. A veces tomamos decisiones basados en nuestra propia opinión. El Señor dice esto, pero yo quiero hacer esto. Y después estamos sin saber qué hacer, metidos en grandes problemas. Mire. Debemos pedir la dirección del pastor de pastores, ¿no? Del Señor Jesucristo. Y nos evitaríamos tantos dolores de cabeza en esta vida, mire. Tantos dolores de cabeza en esta vida. Siempre escuchar al pastor, mire, constantemente, constantemente. Mientras estemos en esta tierra, mis hermanos, vamos a necesitar el alimento espiritual, así como necesitamos el alimento físico para crecer. Nadie en esta vida puede vivir sin comer. ¿Cuánto aguanta el cuerpo sin comer?
un mes, pero ya en las últimas, ¿no? Ya débil y sin poder ni levantar ni las cejas, ¿sí? Mire, ¿se da cuenta que es lo mismo? Comience usted, no vaya a hacer esto, ¿no? Deje de leer la Biblia y cada día se va debilitando más y más y más, hasta que lo del mundo le va a sentir más agradable que lo de Dios. Ay, escuchar música del mundo no es tan malo. Esos chistes cuentan los amigos de la universidad, no son tan malos. Irse a bailar, eso no es tan malo, qué exagerados. Lo que antes le parecía malo, ahora le va a parecer bueno. Entre más nos alejamos de la Biblia, más nos acercamos al pecado. Y entre más nos acercamos a la Biblia, más nos alejamos del pecado. Mire. Parece trabalenguas, ¿no? Pero eso es lo que dice mi Biblia cada día que la abro. Mire. Este libro te va a apartar del pecado y el pecado te va a apartar de este libro. Para que lo escriba también en su Biblia cada vez que la abra. Mire. 9. Las ovejas por naturaleza es prácticamente imposible que por ellas mismas encuentren pasto. Mire. No pasto nariño, ¿no? Sino pasto, hierba, ¿no? Hierbita. ¿Sí? Mire, ellas tienen que ser guiadas al alimento. Ellas tienen que ser guiadas a las fuentes de agua. Porque si la ovejita se va por sí sola, se puede caer al agua y se muere, se ahoga. O puede comer hierba venenosa y se muere. La oveja tiene que ser guiada, mire, al alimento. Guiada. ¿Por qué se descarrían las ovejitas de 4 patas en la parábola de las 100 ovejas? ¿Por qué cree que se descarrían? Porque la ovejita está ahí en el redil, recibiendo el alimento y dice, ay, como que ese alimento ya no me gusta, dice, yo como que me voy a ir a buscar otros pastos. Y la ovejita se sale del redil y se va por allá y se pierde, mire, se pierde. Y después el pastor tiene que ir a buscarla, mire, se pierde. Se salen del redil buscando ellas mismas, mire. Por eso las ovejas están pendientes de la voz del pastor, como decíamos. No comas eso, no vayas por ahí, no te metas por ahí. Así puede salvar su vida, mire. Así puede salvar su vida. Mis hermanos, hoy en día hay mucho veneno en las redes sociales, en internet, cantidad de herejías, cantidad de filosofías destructivas, cantidad de información mala, mala. Usted se mete a YouTube y hay cantidad de gente que está hablando herejías y cosas que no son buenas, ideologías como hablamos hoy en Berea. Si usted no es sabio y no discierne el alimento bueno del malo, se va a dejar convencer, se va a dejar convencer, mire, se va a dejar convencer. Hay mucho evangelio light en internet y a la orden del cliente, lo que usted quiere escuchar, palabras bonitas, mire. Por eso, mis hermanos, los animamos aquí en La Serena. Aprovechen las enseñanzas, los discipulados, los estudios que se hacen aquí. Aprovechenlos, escúchenlos, miren. Ay, qué pereza, no ponerme a escuchar esas prédicas otra vez ahí por internet. No, usted a veces cuando está trabajando, cuando va en el bus a su trabajo, ¿qué escucha? Voy a poner la predicación de la iglesia, Betín, y se pone sus audífonos y va escuchando ahí, a ver. Pero si no escucha eso, ¿qué escucha entonces? ¿Qué escucha? ¿Música de qué o qué escucha? Debemos preguntarnos qué estamos llenando nuestra cabeza y nuestros oídos. Aprovechen, mis hermanos, los devocionales, los discipulados, las enseñanzas. Hay gente que daría lo que sea por recibir un alimento fresco y sano, porque hay mucha gente que está recibiendo basura simplemente en muchos lugares. Que Dios te va a hacer rico, que Dios te va a sanar, que Dios te va a llevar al tercer cielo, que Dios te va... una cantidad de cosas que uno queda impresionado, mire. Y cuando recibimos alimento fresco y sano, lo menospreciamos. No, pero aprovechemos, mis hermanos. Como les decía, el alimento espiritual es el único que puede hacernos crecer y madurar en la fe, mire. Pero debemos estar dispuestos a vivir esa palabra, no solo a escucharla, a vivirla. Le leo rápidamente Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra
y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Por qué el oidor olvidadizo se está engañando a sí mismo? Porque él cree que es un cristiano fiel solo escuchando, pero se olvida que haciendo la palabra es un verdadero discípulo de Cristo, haciendo la palabra. Yo creo que esa es la última, a ver. Las ovejas por naturaleza tienen más sentido de la dirección, mire. Mire, hicieron un experimento y había un redil cercado como más o menos de unas 200 ovejas. ¿Qué hicieron? El pastor se fue y se escondió y ellas dejaron de escuchar la voz del pastor. Y habían como 10 hectáreas y comenzaron a confundirse y a correr unas por allá y les abrieron la puerta y se empezaron a salir porque las ovejas, aún estando en su mismo territorio, son muy malas para ubicarse, para buscar la dirección por ellas mismas. Tienen un mal sentido de la dirección, mire. Mal sentido de la dirección, mire. Mis hermanos, nosotros necesitamos confiar cada día en el Señor para no apartarnos. Cada día, mire. Porque donde usted deje de estar pegado de la mano del Señor, puede desviarse. Mire, yo he conocido personas que comenzaron en la iglesia bien y ahorita ya están en el mundo o en falsas doctrinas. ¿Sabe por qué? Porque se desviaron. Escuchar constantemente al pastor, estar tomados de su mano. Cuando usted confía en sus propios argumentos o en sus propias decisiones, está perdido. Proverbios 3, 5 al 8. Por eso les digo, mis hermanos, que tenemos que estar oyendo la voz de Dios cotidianamente. ¿Cómo escucha usted la voz de Dios? Por medio de la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Proverbios 3, 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mi amor, imagínate que me pidieron prestado plata y yo voy a prestarla, voy a servir de fiador, de codeudor, ¿sí? No lo hagas, eso está mal, pídele dirección a Dios. No, es que uno tiene que tomar sus decisiones también, uno es maduro, y después blanqueando los ojos de saber cómo pagar esa plata, mire. Por cabezones muchas veces nos pasa, mire. Por no tener sabiduría, por fiarnos de nuestras propias opiniones. Yo creo, yo pienso. ¿No sería mejor decir, si el Señor cree, si el Señor piensa, mejor hago esto? Y como les digo, mis hermanos, nos evitaríamos muchos problemas. Le leo rápidamente, Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y el Salmo 23, en la parte B dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Sabe qué hacen los pastores a veces, mis hermanos, con las ovejas rebeldes? ¿Qué les hacen? Les quiebran una pata, mire. No a pensar que les vamos a quebrar las piernas, ¿no? No se asuste, tranquilos. Pero les quiebran una patica, mire, a las ovejas. ¿Le parece cruel eso? ¿Por qué lo hace el pastor? Para que la ovejita cabezona no se esté saliendo del redil, mire. Eso pasa a veces, mis hermanos. A veces cuando nosotros no queremos las cosas por las buenas, el Señor nos mete la zaranda, mire. Ay, me llegó esta enfermedad y ahora me toca estar en la casa nomás pegado de la Biblia. Claro, porque antes ni la cogías la Biblia. Andabas como rueda suelta por ahí. A veces el Señor nos tiene que meter la mano para que nosotros aprendamos. Mire, ¿por qué no lo hacemos por las buenas? Porque a veces no nos gusta por las buenas. El Señor tiene que meternos la zaranda para que nosotros aprendamos. Muchas veces cuando somos rebeldes, mire.
muchas veces cuando somos rebeldes. Aprendamos a las buenas, mis hermanos. Andar por sendas de justicia, ¿qué implica? Sacrificio, mire, sacrificio. Mire, mis hermanos, habrá cosas para nosotros que no son pecado, pero como creyentes no debemos hacerlas y debemos pensarlas 2 veces. Muchos dirán, este hermano Jaime es muy legalista. Mire, lo que nosotros decimos acá es lo que el Señor quiere para las vidas de los hermanos. Lo que usted haga de afuera para allá, nosotros no vemos. Yo no ando por ahí mirándolo en su casa a ver qué está viendo el hermano, a ver qué está escuchando, a ver qué estará mirando. No, usted allá en lo oculto de su habitación sabrá solo Dios lo que está haciendo y mirando. Acá simplemente les damos instrucciones a través de la Biblia y usted verá si las toma o las deja. Pero mire, hay cosas que nosotros como creyentes no debemos hacer. ¿Está mal verse una serie de Netflix? ¿Qué piensa usted? ¿Es malo eso? ¿Es pecado? Pero generalmente no. La pregunta es, o como creyentes deberíamos preguntarnos, ¿me quitará eso el tiempo que le corresponde a Dios? ¿Afectará mi pureza y mi santidad por ver escenas inadecuadas? Eso debemos preguntarnos. ¿Me llevará a buscar más al Señor o a buscarlo menos? Ay, salió esta serie buenísima de la casa del dragón, de los dragones, yo no sé, un título por ahí famoso. Ay, no me la voy a ver, dicen que es bien bonita. Preguntémonos, ¿es sabio hacerlo? Puede que no sea pecado, pero ¿le va a traer edificación a su vida? Es la pregunta, mire. ¿Me quitará el tiempo dedicado para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos? Para educarlos, como hablábamos hoy en Berea, la labor que tenemos como padres de formar a nuestros hijos en la palabra. ¿Cómo podemos formarlos en la palabra si no la pasamos viendo series? Ay, Señor, no tengo tiempo para formarlo, pero si tienes tiempo para verte la serie. Debemos ser sabios. Habrá cosas que no son pecado. La pregunta es, ¿me conviene o no me conviene? ¿Le da la gloria al Señor o no le da la gloria al Señor? ¿Me edifica o no me edifica? Mis hermanos, el mundo puede hacer muchas cosas, darse muchos gustos. Los creyentes no. El mundo puede, usted pregúntese, yo no. Dice la palabra, porque fuisteis comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. ¿Y a qué precio fuimos comprados? A precio de sangre. Usted ya no se pertenece. Yo siempre les he dicho eso. Usted ya no se pertenece a usted mismo. No es lo que usted quiera hacer, es lo que el Señor quiere hacer. Si usted quiere vivir su vida de acuerdo a sus propias convicciones, declárese no cristiano. Diga no soy cristiano. Y ya vaya y haga lo que quiera en el mundo y coseche las consecuencias de eso. Pero si usted dice soy creyente verdadero, usted tiene que someterse al Señor y su palabra. Tiene que someterse. No es lo que usted quiera hacer, es lo que el Señor. Es que me voy a hacer un tatuaje bien bonito acá, el Salmo, ni sé qué, el Salmo 23 me lo voy a tatuar. ¿El Señor estaría de acuerdo con eso? Pregúntese. Yo creo que no. ¿En qué edifica eso? ¿O en qué le da la gloria al Señor? ¿En que alguien vaya y lea, ve el Salmo 23, lo estoy leyendo ahí, me convertí al Señor? No. ¿En qué le damos la gloria al Señor, mis hermanos? Ya voy terminando. 15 características más y acabamos. Mire, yo estuve investigando mucho de esas ovejitas, mire. En Australia es un país donde todavía se da mucho el pastoreo de ovejas, mire. ¿Saben de cuántos son los rebaños allá? De 2,000 ovejas. Entonces, cuando la gente, los pastores, quieren aprovechar estas ovejas para el consumo de carne, porque no solo las usan para la lana, también para la carne, ellas tienen que ver qué estrategia usan para llevar las ovejas al matadero, porque son 2,000 ovejas. ¿Cómo las llevan al matadero? ¿Cuál es la estrategia que ellos han implementado? Mire, ellos buscan una cabra adiestrada por un entrenador. A esta cabra le colocaron el nombre, la cabra Judas, ¿sí? La cabra, ¿qué hace? Se infiltra dentro de las ovejas y comienza a ganarse su confianza. A tal punto
que en el momento que ya el pastor, o bueno, el entrenador tiene que llevar a las ovejas al matadero, la cabra Judas es la primera que sube y las ovejas la empiezan a seguir. Hay unas ovejas que dudan, la cabra vuelve donde ellas y otra vez vuelve a ganarse la confianza hasta que todas la van siguiendo en hilera. Cuando la cabra ya está llegando a la puerta, la esconden y todas las ovejitas directo al matadero, mire, directo al matadero. ¿Qué característica asociaría usted a las ovejas? Que muchas veces las ovejas son fácilmente influenciables, mire, fácilmente influenciables. Mis hermanos, nosotros en el mundo debemos cuidarnos del mundo. Por eso es trágico y triste cuando uno escucha a los creyentes decir, mis mejores amigos son del mundo. Uno escucha a los jóvenes decir, mis mejores amigos son del mundo. Ahí hay un problema bien grave. ¿Qué dice la Biblia? No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y eso no solo se aplica a una relación sentimental, también se aplica a amistades. Una amistad a usted puede edificarlo o destruirlo, acercarlo a Dios o alejarlo de Dios. Pregúntese usted, ¿qué tipo de amigos o amigas tiene? ¿Son creyentes o son del mundo? Si son creyentes, gloria a Dios por eso, mire. Incluso los jóvenes. Ay, es que me voy a meter con tal persona. Ay, yo lo voy a convertir, sobre todo, que lo vas a convertir. Eso es un arma de doble filo. Si usted tiene personas que estén metiéndose en yugo desigual, adviértales. Sé muy sabio si tú eres soltero o soltera al escoger a la persona que va a compartir contigo el resto de tu vida. Porque puede ser que el día de mañana tengas de suegro al diablo, mira. ¿Es la verdad o no? Puede que tengas de suegro al diablo, mira. Porque el que no es hijo de Dios, dice la palabra que es hijo del diablo, mire. En el yugo desigual no se puede experimentar. Voy a probar a ver qué tal se convierta. No, es de por vida. Estaba escuchando la otra vez una predicación del pastor Juan Manuel Vaz y decía, qué triste es ver en la iglesia a veces, ay hermano, es que pasó esto, mire, y tuvimos problemas y mi esposo no quiere venir o no me deja. Gloria a Dios de pronto por los esposos que no son inconversos con la hermana, pero que permiten por lo menos buscar del Señor. Pero hay hogares que no me vas a la iglesia y punto, a ver, aquí se hace lo que yo mando. Pero es que no, a ver, y hasta le pegan a veces. Cuando dos personas se conocieron siendo inconversas es diferente, pero cuando usted siendo creyente se metió con un inconverso, una inconversa, ¿quién lo mandó? Ay, es que era tan bonito, ay, es que ese rostro tan bonito que tenía, ese rostro bonito el día de mañana va a estar arrugado y feo. Es la realidad de la vida. Si tú te enamoras de una persona solo por el rostro y la apariencia, eso se acaba. La Biblia dice que lo más importante es lo que hay aquí de parte de Dios cultivado en el corazón. Pero vuelvo a las amistades. ¿Qué tipo de amistades tienes? Yo le pregunto, mis hermanos, ¿qué tipo de amistades tienes? ¿Te están acercando a Dios o te están apartando de Dios? Segunda de Timoteo 2:22. ¿Cuál fue el consejo que le dio Pablo a Timoteo? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con quién debemos seguir esas cosas, mis hermanos? Es que yo tengo un amigo que es progresista y él dice que está a favor del aborto por esto y por aquello, y a veces discutimos los dos. Te apuesto que tarde que temprano esa persona te va a convencer que el aborto es algo bueno y te va a alejar de Dios y va a traer juicio a tu vida. Es que yo tengo una amiga que es atea, es mi mejor amiga. No importa, porque ahí le comparto. ¿Le compartes o te comparte? ¿La evangelizas o te está evangelizando? Y ahí termina siendo ateo o atea, mire. Ojo, mis hermanos,
¿Con quién compartimos nuestra vida? Mire, ¿con quién compartimos nuestra vida? Y hay una realidad, mis hermanos, hay una realidad. Aún en el templo, no todos los que se dicen cristianos son cristianos. Esa es otra realidad. Cuando usted llega a una iglesia, no todos son creyentes en una iglesia, mire. También habrá una que otra cabra por ahí metida. ¿Sí? Y a veces hay, mire, espero que en esta congregación no pase, pero hay lugares donde están metidas sutilmente, metiendo herejías, falsas doctrinas. Por eso cuando usted escucha a otra persona que diga, ay, mire, lo que dijeron allá, eso no crea, eso es falso, eso es falso. Venga, le explico la verdad, mire, esto es así. No coma cuento. Acérquese al liderazgo y diga, mire, tal persona me dijo eso. Una herejía, una falsa doctrina va contaminando, mire. Así se han dado las divisiones muchas veces en lugares de sana doctrina, porque llegó una cabrita loca por ahí a regar falsas doctrinas, mire. Eso de que Jesús es Dios, eso es falso, eso no, eso es mentira, no crea eso. Venga, le muestro la Biblia del Nuevo Mundo, aquí no dice eso, mire. ¿Sí? Ojo, mis hermanos, ¿con quién escuchamos? Mire, ¿con quién escuchamos? Tenemos que estar atentos, 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 mire. No vaya a ser por ahí que esté escuchando usted una cabra Judas, ¿no? Fuera o dentro de la iglesia, mire. Sigamos, todavía faltan, disculparán ahí, pero nos van a dormir. Ya estamos que acabamos, mire. Como les decía la vez pasada, haga de cuenta que es una temporada más de la serie Verdaderas Ovejas, mire. Y se la mira. Las ovejas por naturaleza no pueden asearse a sí mismas. No va a pensar que acá lo vamos a venir a bañar, ¿no? ¿Sí? Juan 15:3, mire. ¿Qué dice Juan 15:3? Eso les dijo el Señor Jesús, mire, a sus discípulos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mis hermanos, la palabra es la que nos limpia cada día a nosotros. La palabra de Dios. Mire, los pajaritos usted los ve que pueden limpiarse, los animales se acicalan a sí mismos. Las ovejas no pueden limpiarse. El pastor tiene que estarlas aseando, limpiando. ¿Y eso qué nos enseña, mis hermanos? Jesús es el único que limpia nuestra vida de la maldad. Cuando creímos en Él, nos limpió del pecado y nos sigue limpiando, porque cada día podemos pecar, mire, caer en pecados, fallar, ensuciarnos, y nos sigue limpiando, mire. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, en este mundo, mientras sigamos en este cuerpo de carne imperfecto, vamos a seguir pecando y fallando. Ya no practicamos el pecado, como dice el apóstol Juan, pero caemos a veces, dudamos de Dios, fallamos y tenemos que estar acercándonos constantemente al trono del Dios. Señor, perdóname, límpiame, ayúdame a arrepentirnos genuinamente delante de Él, ser limpios. No es nuestra justicia, mis hermanos, es la justicia de Dios. Ni siquiera pudimos salvarnos nosotros mismos, Él tuvo que hacer todo. Necesitamos cada día de Él. ¿Usted está pecando en ese momento? ¿Está haciendo cosas malas? Acérquese al Señor y pídale perdón a tiempo. Puede ser que mañana sea demasiado tarde, mire. Pídale que lo limpie de toda maldad, de todo pecado. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo, mire. Y esta sí es la última. Las ovejas por naturaleza son tercas, mire. Hay una frase por ahí, ¿no? ¿Cómo dice esa frase? Más terca que... Porque las mulas son tercas, ¿no? Usted ha visto que las mulas quieren llevar y eso sí tiene que estar forcejeando el Señor para llevarla. Sí, bueno que no nos comparó con mulas, ¿no? Yo diría, ¿qué mulas, hermano? Pero a veces somos como mulas, mire. A veces no queremos. Las ovejas por naturaleza son tercas. Mire, el redil de las ovejas generalmente lo cerca con alambre de púas. ¿Para qué? Para que los lobos y otros animales no puedan meterse. Pero a veces la ovejita, en su afán de salirse, ¿qué hace? Mete la cabeza en el alambrado
y comienza a lastimarse. Y el pastor la quiere sacar y más mete la cabeza y se hace daño. Es terca. Y nosotros somos iguales, mis hermanos. ¿Se ha dado cuenta? El Señor quiere ayudarnos a veces y en vez de hacer caso, más nos metemos donde no debemos. Y más hacemos las cosas. El Señor habla en esta mañana de que no nos unamos en yugo desigual. Y usted, no, pero es que no, es que yo lo amo, es que yo la amo, es que no, es que el Señor va a hacer algo. Más terco. Es que mi amigo y mi amiga es lo mejor del mundo. Yo sí no lo voy a dejar por lo que dice hermano allá. Allá que hable él, allá verá qué hace. Yo sí no dejo a mi amiguita. Más metida la cabeza para allá. Y después cuando llegan los momentos duros, ¿para qué no hice caso al Señor? Ay, no, yo sí soy, ¿no? Cuando es demasiado tarde, mire. Como creyentes a veces somos tercos, mis hermanos. Y cuando ya nos lastimamos, nos lamentamos y sufrimos, es cuando reconocemos que no escuchamos al Señor, mire, que no obedecimos sus palabras. Hebreos 3, 12 al 13, se lo leo yo. Hebreos 3, 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿A quién le está hablando? A creyentes. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando una persona ya no quiere escuchar la voz del Señor, cuando su corazón está duro como piedra. Vea, no haga eso, no me importa, lo voy a hacer. Corazón duro como piedra. No llegue hasta ese punto, mis hermanos. La palabra dice, no apaguéis al Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo. Una persona que tiene apagado el Espíritu Santo es una persona que ya no escucha la voz del Señor. Y le vale 8 que 80 lo que le diga el Señor. Yo voy a hacer lo que se me da la gana y punto. Después van a ser las consecuencias y el dolor de cabeza. Mire. Conclusión, termino con la conclusión. Conclusión. Ahora aquí la tengo la conclusión, sí. Conclusión. Mire, hay una verdad muy grande cuando el Señor nos compara con ovejas. Recuérdenlo, mis hermanos. Somos débiles, somos sensibles, somos dependientes y muchas veces somos tercos, mis hermanos. En este mundo solo vamos a depender de quién, mis hermanos, de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Solo de Él dependemos. Ni siquiera pudimos salvarnos nosotros mismos. Efesios dice, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación fue un regalo. Seguimos dependiendo del Señor. Usted puede ser el teólogo más sabio, la persona más inteligente de este mundo, va a seguir dependiendo del Señor. Va a seguir dependiendo del Señor. Somos ovejas frágiles, torpes, ciegas, inútiles muchas veces. Aunque nos creamos fuertes, muchas veces somos débiles. Solo dependemos del Señor. Necesitamos la intervención de Dios, necesitamos su gracia divina cada día mientras estemos en esta tierra. Mire. Su oración debe ser cada día, Señor, ayúdame a depender más de ti. Ayúdame a depender más de ti. Y termino con esta historia, mis hermanos. Quiero que reflexionemos en esto. Había un lobo que quería ser oveja. Ni siquiera quería comerse a las ovejas, solo quería ser oveja. Quería disfrutar ser una oveja. Veía que las ovejitas les daban la comida a todo momento, que eran tranquilitas, que el pastor las cuidaba. Dijo, yo quiero ser oveja. Yo ando como lobo aquí solo, a veces no hallo comida, quiero ser oveja. ¿Y qué hizo el lobo? Se buscó una piel de oveja, se la colocó y se metió entre las ovejas. Y bonito. Comía con las ovejas, disfrutaba, charlaba con las ovejitas, pero había un problema. En la noche quería salir, quería ser lobo y lo hacía. Se quitaba su piel en la noche, salía, comenzaba a comer animales por ahí, a hacer desmadres, a hacer cosas y al siguiente día volvía otra vez como ovejita. Hasta que un día se cansó
Dijo, ¿qué soy yo? ¿Soy oveja o soy lobo? Apocalipsis 3:16 dice que Dios vomitará a aquellos que sean tibios. O eres frío o eres caliente, porque a los tibios, dice el Señor, los vomitaré de mi boca. Mis hermanos, no podemos jugar a ser lobos o ovejas. Yo no sé qué haga usted al salir de este lugar. No sé qué haga. No sé qué haga, si va a hacer lo mismo que hace el mundo. Pero si usted está haciendo eso, tarde que temprano le van a pasar factura. Mire. No podemos jugar. No podemos jugar con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Porque tarde que temprano vamos a cosechar consecuencias. Vamos a cosechar consecuencias. Por eso debemos preguntarnos al final de esta enseñanza, ¿somos verdaderas ovejas? ¿Somos verdaderas ovejas? Si no pasas tiempo con el Señor, si no obedeces su palabra, si no actúas de acuerdo con la Biblia, posiblemente eres una cabra, porque no estás escuchando la voz del pastor. El Señor conoce a sus ovejas. La pregunta es, ¿te conoce a ti? ¿Me conoce a mí? Juan 10:27-28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero hay otro texto que dice, algunos llegarán ese día y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice esto, aquello. ¿Qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca os conocí. Es importante que usted conozca al Señor, pero también es muy importante que el Señor lo conozca a usted. Si en ese momento usted se presentara delante del Señor, ¿qué le diría al Señor? ¿Yo te conozco o yo no te conozco? Eso debemos preguntarnos, mis hermanos. Oremos. Padre eterno y santo, Dios del universo, Rey de reyes, te adoramos, Señor, en este día, Dios. Te damos la gloria, la alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel, Señor, con nosotros y nos ayudas a seguir en medio de este mundo, Señor, que cada día se destruye, Señor. Podemos estar confiados, Señor, cada día, que la economía sube, que hay violencia, que hay maldad. Podemos seguir confiando en ti, Señor, porque estamos en el borde, Señor, en la palma de tu mano, Señor. Tú cuidas de nosotros, Señor. Tú cuidas de nosotros. Pero también quieres, Señor, que seamos verdaderos creyentes, verdaderas ovejas, que cada día escuchemos tu voz, que cada día confiemos en tu palabra, que cada día vivamos como verdaderos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque dura es la lucha, Señor, dura es la batalla. Cada día nos enfrentamos a muchas cosas, Señor, y necesitamos de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia, Señor. Yo oro una vez más, Señor, por mis hermanos en esta mañana. Yo no puedo conocer qué estén viviendo, Señor, con qué estén luchando, pero tú sí puedes conocerlo porque tú lo sabes todo, Señor. Oro por ellos, Señor Dios, para que los ayudes en medio de situaciones de enfermedad, de escasez, o en medio de pecados por los que están luchando, Señor. Que tu gracia y tu misericordia les dé fortaleza, que redarguya sus vidas, que los levantes y los ayudes a continuar. Gracias, Señor, porque solo en ti podemos confiar, solo podemos descansar en ti, Señor. Que la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Señor, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, que el Señor los bendiga.